Hola a todas, bienvenidas al canal. Hoy les voy a mostrar cómo hacer este bonito monedero, un monedero en forma de girasol. Aquí tiene su cierrecito para abrir. Es muy facilito de tejer y además es muy rápido. Para tejerlo vamos a necesitar hilaza de tu preferencia. Yo usé 100% algodón. Esta es Omega del número 6, es delgadita y yo la trabajé en doble hebra. También un gancho, utilicé uno de 2.5 milímetros para tejerlo, tijeras y agujita lanera para esconder todas las hebras, un cierrecito y aguja e hilo para coser este cierre. Si les gustan mis tutoriales, por favor suscríbanse al canal y activen las notificaciones para que no se pierdan ningún video. Vamos a ver cómo hacerlo. Vamos a iniciar poniendo nuestra hilaza en doble hebra o hilaza sencilla, la que tú tengas, y vamos a hacer un anillo mágico. Vas a tomar el hilo así, con estos dos dedos, y giras por 3, y cuando lo tengas así, con tu aguja lanera, lo vas a pasar de esta forma, y vas a hacer primero una cadena, así, una cadena, y después ahí mismo hacemos un punto bajo. Y vamos a tejer así 6 en total. Serían 2, 3 y vas a hacer 6. Una vez que ya tengas tus 6 puntos, es anillo mágico porque jalas esta hebrita que quedó suelta y se va a cerrar. Así, de esta forma, lo jalas hasta que cierra bien. Ya que cerró bien, acá en el primer punto que hiciste, aquí en este, vas a pasar tu aguja por ahí, vas a jalar tus hebras y vas a jalar por aquí como punto deslizado. Y así es como cerramos esta primera vuelta con 6 puntos nada más. Jalas bien esta hebra restante para cerrar bien tu anillo. Aquí, para iniciar otra vuelta, vas a hacer una cadena y ahí mismo, en este mismo punto que fue donde cerramos, ese es el primer punto, ahí vas a hacer un aumento. O sea, ahí vas a tejer 2 puntos bajos normales, 2, y en el que sigue otro aumento, y en cada uno de los 6 puntos que tenemos vas a hacer un aumento, y al final de esta vuelta vas a tener un total de 12 puntos. Cuando ya tengas tus 12 puntos, aquí abajo tenemos lo que pareciera un punto más, pero solo es la hebrita de donde hicimos el deslizado para cerrar la vuelta. Cuenta bien que tejas por los 6 puntos y hasta ahí. Ya que tengas aquí tu último aumento, vas a tomar el primer punto, vas a jalar tus hebritas y vas a hacer un punto deslizado, y así cerramos esta vuelta. Hacemos una cadena y en esas mismas vamos a hacer nuestro primer punto bajo, así. En el punto que sigue vamos a hacer un aumento, 1 y 2, y en el que sigue un punto normal. Y así nos vamos a ir por esta vuelta, un aumento y un punto normal, y al final vamos a tener 18 puntos. Aumento y en el que sigue punto normal. Al finalizar esta vuelta, igual en el primero, vamos a cerrar con un puntito deslizado. Hacemos una cadena, hacemos un punto bajo ahí en ese primero y hacemos un aumento en el que sigue, así, aumento, y después vamos a tejer 2 normales y un aumento, 1, 2, y en este que sigue aumento, y así continúas haciendo 2 normales y un aumento. Al final te va a quedar, después del aumento,
nada más un punto por tejer, porque este que sigue acá es la hebrita del deslizado, ese no es un punto. Y ya que tejes este último punto, acá en el primero de la vuelta, cerramos con deslizado. Hacemos una cadena y para la vuelta que sigue vamos a hacer 3 puntos y un aumento, pero ahora vamos a tomar solo la hebrita de afuera, esta de afuera. Ese es el primero. Hacemos 1, 2, 3 y en la que sigue aumento. Y en toda la vuelta vamos a repetir lo mismo, tomando solo la hebrita de afuera. Hacemos 3 normales, 3 y en el que sigue aumento. Al finalizar esta vuelta, en el primero, tomando las 2 hebritas, vamos a cerrar, hacemos una cadena y vamos a continuar otra vez tomando solo la hebrita de afuera. Toca hacer 4 puntos y un aumento, pero vamos a iniciar primero con 2, hacemos el aumento y ahora sí, seguimos con 4, son 2, 3, 4 y en el que sigue aumento, y así te vas por toda la vuelta, solo en la hebrita de atrás, en esta. Al final de esta vuelta vamos a tener 2 libres después del aumento y con estos 2 ya basta completar los 4, aumento acá y aumento acá. Eso es lo que se va haciendo en cada vuelta. Son 1, 2 y cerramos acá en el primer punto tomando las 2 hebritas. Para la vuelta que sigue vas a hacer 5 puntos y un aumento, igual tomando solo la hebrita de afuera. Aquí está el primero y así vas haciendo 5 y un aumento hasta que completes la vuelta. Al terminar esta vuelta vas a hacer lo mismo, cerrar en las 2 cadenas con un deslizado, cadena, y vas a iniciar. Esta vuelta va a ser de 6 puntos y un aumento, pero vamos a distribuirlos. Primero hacemos 3, el aumento, y ya hacemos los 6, aumento, 6, aumento, y al final te van a quedar 3 aquí de este lado. Después de esa de 6 vas a hacer otra de 7 y otra más de 8, y ya vas a ver si lo quieres así de grande. Si lo quieres más grande haces una de 9 puntos y un aumento, o ya ahí hasta el tamaño que tú quieras. Una vez que ya completes lo grande que quieres tú tu monedero, yo lo llegué hasta 9 puntos, aumento, 9 puntos. Vamos a hacer una vuelta más, pero ahora sin ningún aumento ni nada. Y igual vamos a tejerlo solo en la cadenita de afuera, así sin aumentos, un punto en cada punto. Ya que termines esta vuelta que no lleva aumentos ni nada, vamos a hacer una más sin aumentos, solo que en esta sí vamos a tomar las 2 hebritas. Esto va a ser para darle un poquito de altura aquí a esto y grosor a nuestro monedero. Así un punto en cada punto por las 2 hebritas. Ya que termines esa otra vuelta, así se va a ver este pedacito y así va a quedar esta mitad del monedero. Haces una cadena y cortas tu hebra. Ya solo aprietas bien y moldeas un poquito. Esta la vas a esconder al igual que esta. Vas a jalar bien el centro para que se cierre. Haces un nudito por acá con aguja lanera y escondes la hebra. Y queda este pedacito así. Vas a hacer otro casi igual, solo que aquí, cuando íbamos tejiendo solo en la hebrita de afuera, vamos dejando estas hebritas que son para hacer nuestro girasol. Entonces en la otra que hagas no las vas a dejar, siempre vas a tejer por las 2 hebritas. La haces de las mismas vueltas, los mismos puntos. En donde vas a tejer por la hebrita de afuera solo es en la última, aquí donde no haces ningún aumento. Ahí sí va a ser solo en la hebrita de afuera porque es para dar altura. Solo en estas de acá no, en estas vas a ir tejiendo bien por las 2 hebritas. Y lo puedes hacer de este mismo color o del color que quieras. Al fin es la parte de atrás y no se va a ver mucho por la flor.
Y así es como va a quedar la parte de atrás del monedero, tejiendo normal por las dos hebritas. Aquí no están las hebritas, y haces las dos vueltas. Aquí en esta solo tejes por una sola hebrita para levantar y haces tus dos vueltas aquí arribita. Esta hebra no la vayas a cortar todavía, la vas a dejar larga o ahí mismo pegada todavía hasta que puedas unir las dos partes aquí con el resto y hacerle su asita. Ahora vamos a hacer primero el centro de la flor. Aquí donde tenemos esta de las hebritas, vamos a tomar hebra nueva, hacemos nudito deslizado como siempre. Esta, ya saben, después se pierde con una aguja lanera. Ajustas bien y aquí en la primera vuelta de hebritas salidas vamos a empezar a tejer en la que quieras de estas. De esta te vas a saltar a esta, porque estas son las de el cierre de la vuelta. Entonces estas las vas a omitir y vamos a empezar aquí. Vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3, y en la hebrita de atrás, acá en la primera cadena, en este pedacito de aquí, pasamos nuestra aguja y pasamos deslizado hasta afuera, y así queda como un piquito. Volvemos acá y aquí nos vamos a saltar la hebrita que sigue. Mira, estamos en esta, nos vamos a saltar esta y aquí pasamos con un punto deslizado y volvemos a hacer otra vez 3 cadenas. Volvemos a tomar la hebrita de atrás y sacamos con un punto deslizado hasta afuera, y de nuevo nos saltamos una, esta, y en la que sigue otra vez pasamos primero con punto deslizado y así vamos a repetir 3 cadenas por la hebrita de atrás, deslizado hasta afuera, y vamos al que sigue, saltamos una y en el siguiente otra vez deslizado. Vas a continuar toda la vuelta y te van a ir quedando así estos piquitos. Ya que llegas al final de la vuelta, aquí nos queda una, este es donde cerramos vuelta, y acá está la primera donde iniciamos, esta de aquí. Entonces vamos a saltar esta normal, esta no la tomamos en cuenta, y en la primera en la que empezamos a trabajar vamos a hacer un punto deslizado. Hacemos una cadena como si fuéramos a cortar y vamos a pasar a la fila que sigue. Ve, estábamos trabajando en estas, vamos a pasar a esta de aquí. Cuando empezamos acá, empezamos en la que está al lado de la que no se cuenta, en esta. Ahora vamos a empezar en la de al lado para que vayamos tejiendo a la altura de las que no tejimos en la primera vuelta. Entonces, después de hacer esa cadena, te vas a pasar a esta y vas a hacer un deslizado y volvemos a iniciar 3 cadenas otra vez por la hebrita de atrás, deslizado hasta afuera, y continúas ahora por esta vuelta. Te saltas uno y pasas al que sigue y deslizado, y vuelves a tejer tus 3 cadenas y continúas. Así es como va quedando. Así se ven los piquitos. Esta, pasas tu aguja por acá y jalas las hebritas, y ya por al revés las escondes. Así jalas las dos y las escondes bien, y vas a continuar, vas a tejer esta de aquí, 2, 3, 4, y vas a dejar 1 y 2 y 3 con esta de acá de al final, esta,
para hacer los pétalos en estas 3 y en estas otras 4 vas a seguir tejiendo igual piquitos así. Una vez que ya terminas de hacer tus 5 vueltas de piquitos, 1, 2, 3, 4 y 5, nos quedan 3 para hacer los pétalos. Entonces te vas a colocar y ahora al revés. Primero los estábamos haciendo así, los piquitos, ahora al revés, así. Vas a tomar una primera tirita y vas a tomar tu hebra amarilla, a hacer un nudito deslizado como siempre. Lo ajustas bien y solo olvidaba mencionarles, aquí cuando terminen pasan su hebra también hacia atrás y después, antes de unir las dos partes, van a esconder todas estas hebras con su aguja lanera. Bueno, aquí vamos a empezar pasando por ahí nuestra hebrita y vamos a hacer primeramente 2 cadenas. También después vas a meter el sobrante hacia adentro, estas hacia adentro, y las vas a esconder. Bueno, una vez que ya tienes aquí, vas a hacer tus 2 cadenas, tomas lazada y ahí mismo vas a hacer un punto alto. Así. Vas a tomar doble lazada y vas a pasar a la hebrita que sigue, que es esta de aquí, y vas a hacer un punto doble alto. Pasas primero por 2, tomas más hilo, pasas por otras 2, tomas más hilo y pasas por las últimas 2. Haces 2 cadenas, haces en esta segunda aquí un punto deslizado y vuelves a tomar 2 lazadas y en la misma hebrita ahí mismo vuelves a hacer otro punto doble alto. Así, tomas lazada, pasas a la siguiente hebrita, esta de acá, haces un punto alto, haces 2 cadenas y bajas, y ahí mismo en esta misma hebrita haces punto deslizado hasta afuera, y así queda un primer pétalo. Y esto es lo que se va a repetir. Vas a pasar a la siguiente hebrita. Cada pétalo tiene que ir dentro de 3 hebritas. Entonces, para pasar a la primera de esas 3, vamos a pasar con punto deslizado y vamos a hacer 2 cadenas, lazada, y ahí mismo en esa punto alto, doble lazada, pasas a la que sigue y haces punto doble alto, 2 cadenas, regresas a la primera, punto deslizado, de nuevo doble lazada y en esa misma último punto doble alto, lazada normal, y ya pasas a la tercera cadenita que sigue, punto alto, después 2 cadenas y te regresas hasta esa y haces punto deslizado. Y hasta afuera. Y de nuevo vuelves a iniciar, pasas a la hebrita que sigue, que es esta de aquí, con punto deslizado, y vuelves a empezar con tus 2 cadenas, después el punto alto, doble lazada, y en el que sigue otra vez punto doble alto, 2 cadenas, regresas a la primera con punto deslizado, otra vez doble lazada y ahí mismo el siguiente punto doble alto, lazada, pasas a la cadenita que sigue y primero punto alto,
2 cadenas y regresas ahí mismo y haces un deslizado hasta afuera. Y ya llevamos 3. Así vas a hacerlos por toda la vuelta hasta que llegues acá. Una vez que ya terminas la vuelta, después de que haces tu punto deslizado aquí, te vas a brincar hasta esta primera donde tejiste y vas a hacer un punto deslizado para cerrar. Por ahí lo pasas y pasas como deslizado hasta acá. Y después así estiras tu hilo hacia atrás y te vas a la primera hebrita de acá, que es esta de aquí, y otra vez haces un deslizado y empiezas a tejer ahora desde aquí con tus 2 cadenas, punto alto, después doble punto alto en la que sigue y vuelves a hacer tus pétalos ahora por esta de aquí atrás, estas de aquí. Cuando termines la siguiente vuelta vas a hacer una última acá en estas últimas hebritas, y ya que hagas esa tercera vuelta ya cierras y cortas tu hebra, y así es como va quedando. Tienes que hacer otras 2 más. Después de eso ya vamos a unir las 2 partes y ya está listo. También escondes tus hebras con una agujita lanera. Ya que terminaste todos tus pétalos, así es como se ve, una parte nada más. Entonces ahora sí vas a tomar la otra con tu hilo todavía sin cortar, porque vamos a pegar estas 2 para cerrar ya nuestro monedero. Vas a dar la vuelta aquí a este y te vas a pasar por la primera cadenita, esta de aquí, solo la cadenita que está hacia ti, este lado, y después vas a tomar esta otra parte, aquí donde cerramos también, en esta ya escondimos todas las hebras, pero aquí vamos a tomar la cadenita que está hacia adentro. Así vamos tomando las 2 del medio, por acá por dentro tomas tu hilo y pasas como un punto deslizado hasta afuera. Y después pasas a la que sigue, primero de este lado y después de acá de la flor, solo las cadenitas que están hacia adentro de los 2 lados, y sacas tu hebra con punto deslizado y luego por la que sigue, y así te vas a ir hasta que cierres medio monedero, la mitad nada más. A la otra mitad le vamos a poner un cierrecito. Ya que cerraste hasta la mitad de tu monedero, todo esto desde acá, vas a hacer algunas 25 centímetros de cadenitas. Aquí mira, ya cuando cierras el último, haces una cadena y continúas con cadenas para hacer nuestra cita de 20 a 25 centímetros que quepa bien tu mano. Ya tú decides qué tan larga quieres esta cita. Y una vez que ya completes todas tus cadenitas, te vas a saltar 2 y aquí en la tercera vas a hacer un punto alto y vas a recorrer cada una de esas cadenitas con punto alto para hacer nuestra cita más gruesecita, así una por una con punto alto. Una vez que terminas todos los puntos altos, haces un nudito, cortas tu hebra y le pones una agujita lanera. Entonces ya doblas así, y ahora sí lo vas a coser a este lado y después ambos los vas a coser aquí a la orillita para que quede bien firme, y ya nada más también le coses un cierrecito aquí normal con hilo y aguja. Ya que le cosiste bien su asita, su cierre y escondiste hebras, así se ve el monedero ya terminado. Espero que se animen a tejerlo, está muy bonito. Para todas las que me vieron hasta aquí, por favor no se vayan de aquí sin suscribirse a mi canal y activen las notificaciones para que les avise cada que yo suba un nuevo video.